Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gracias, Dios, por este hermoso tiempo que estamos en tu presencia. Y ahora, Padre, a leer tu palabra y a compartir en ella, oro para que tu Espíritu Santo descienda. Señor, declaro que tu palabra es viva, eficaz y es más cortante que una espada de doble filo. Declaro que por tu palabra somos sanos, por tu palabra somos libres. Tu palabra hace que te podamos conocer más. Tu palabra es una lámpara que alumbra nuestro caminar. Padre, y tu palabra nos da autoridad. Y en esa autoridad, en el nombre de Jesús, ato todo espíritu de religiosidad, todo espíritu de murmuración, de contienda, todo espíritu ajeno al tuyo, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y declaro que la misma presencia del Espíritu Santo está en este lugar, hablando a nuestros corazones. Padre, te entrego todas mis limitaciones. Señor, entrego mi vida para que sea tu Espíritu Santo hablando a través mío. No permitas, Señor, que diga algo que salga solamente de mi cabeza, que todo lo que diga venga directamente del trono de Dios. Señor, bendigo a mis hermanos y en tu nombre compartimos la palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice: me seréis testigos, recibiréis poder, y a través de ese poder me seréis testigos. Esta palabra era para la iglesia primitiva. Esta palabra era para los primeros cristianos. Dice: van a recibir poder para que puedan ser testigos. ¿De qué me hablaba? ¿De qué estaba hablando? A los cristianos se le venía la gran persecución y necesitaban poder para ser testigos. Y la palabra testigos proviene de un vocablo griego que quiere decir mártur, y mártur es mártir. O sea, Jesús le estaba diciendo: van a recibir poder para que puedan convertirse en mártires, alguien que pelea, alguien que muere por la causa de Cristo. Van a recibir poder para poder predicar el evangelio. Ahora, queridos, según los tiempos que estamos viviendo, nosotros necesitamos poder para poder vivir en esta etapa que estamos viviendo. No solamente para predicar el evangelio, que es nuestra obligación, predicar a Cristo. Necesitamos poder para poder predicar a Cristo, sino que necesitamos de la llenura y la unción del Espíritu Santo para tener poder, para transformar vidas. El Espíritu Santo, cuando entra en una vida, te da poder para cambiar hábitos que no lo podés hacer esforzándote día a día. Hay gente que trata de hacer las cosas bien, trata de vivir una vida en santidad y no lo logra. Hay gente que trata de sostener una vida medianamente acorde y no lo puede hacer porque lo hace con sus fuerzas. Por eso la palabra de Dios en Zacarías dice: no es con fuerzas, es con mi espíritu. No es con lo que vos pongas para hacer, es con mi espíritu. Por eso fracasás cuando querés sostener algo, cuando querés cambiar un hábito. Hábitos que son perjudiciales, no lo podés lograr en tus fuerzas, o por lo menos no lo podés sostener. Entonces hay gente que ha conocido a Cristo, Dios se le reveló, conoce verdades, pero no pueden tomar buenas decisiones. No hay cambios rotundos. No hay pasión por la presencia de Dios, porque eso lo genera el Espíritu Santo en una persona. La pasión, la compasión, el amor, lo genera el Espíritu Santo en una persona. Jesús, cuando miraba a la gente, tenía compasión de ellos. Entonces no alcanza solamente con tratar de hacer las cosas bien. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo para ser transformados, y eso es para todos. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es para todos, no para alguien en especial. Y si en la palabra de Dios hay un montón de ejemplos de personas que fueron transformadas por medio del poder del Espíritu Santo, como muchos que están aquí fueron transformadas por el poder del Espíritu Santo.
Yo no quiero hacer levantar la mano, pero seguramente acá hay decenas de personas que fueron transformadas por el Espíritu Santo, fueron sanos por el poder del Espíritu Santo, fueron redimidos por el poder del Espíritu Santo. Gente que venían con desahuciados y Dios los elevó, los transformó la vida, transformó familias. En la palabra de Dios hay muchos ejemplos de ellos, pero si hablamos de transformación, uno de los que se lleva todos los premios es Pedro, porque en la Biblia detalla paso por paso los procesos de transformación de Pedro y a los procesos que él fue sometido para lograr cambios profundos en su vida. En una oportunidad Pedro estaba pescando, o por lo menos estaba terminando una jornada de pesca que le había ido re mal. Y Jesús le dice a Pedro: préstame el bote para poder predicar. Había mucha gente agolpada en la orilla. Entonces Pedro le presta la barca a Jesús. Él se separa de la orilla y desde lejos comienza a predicarle a la multitud. En un momento, cuando termina de predicar, Pedro, que había tenido una mala noche de pesca, se pescaba de noche, estaba lavando redes, Jesús le dice: vamos para adentro, vamos con la barca y remá para adentro. Y Pedro le dice: maestro, toda la noche lo estuve intentando, pero no saqué nada, así que ya es de día, es difícil que salga algo. Yo creo que Pedro era muy respetuoso en ese entonces, porque Pedro podría haber planteado: mirá, Jesús, yo conozco a tus padres, han sido carpinteros, vos fuiste carpintero, vos de pesca no sabés nada, acá el que pesca soy yo. Pero Pedro dice: pero si vos lo decís, más en tu nombre yo lo voy a hacer. Y ahí fue cuando fue para adentro, y ustedes saben la historia, ¿verdad? Jesús le dice: tira la red a la derecha, tira la red, y empezaron a sacar cantidad de peces. Eran tantos que las redes se rompían. Claro, Pedro no estaba acostumbrado a sacar tanto, y las redes se rompían. En ese mismo instante, Pedro se postra ante Jesús y lo declara Señor. Ante esa declaración, Jesús lo mira y le dice: a partir de ahora serás pescador de hombres. Y dice la palabra de Dios que Pedro, dejándolo todo, siguió a Jesús. Después lo vemos a Pedro más adelante, también con los discípulos en la barca, y de repente en una tormenta se le aparece Jesús caminando por el agua, y Pedro dice: si eres Jesús, ordená para que yo pueda caminar sobre el agua. Y ahí Pedro baja de la barca, da unos pasos, y dice la palabra de Dios: y Pedro, al ver las olas y el viento, al ver las olas y el viento, se rieron los viejos. Sí, habrán bailado con esa canción. Al ver las olas y el viento, comenzó a hundirse. Los chicos se están preguntando. Hay una canción que decía: las olas y el viento, sucundum, sucundum. ¿Se acuerdan? Bueno. Pedro, al ver las olas, solamente comenzó a hundirse. Claro, pobre Pedro, lo han castigado mucho con respecto a este episodio, pero fue el único que se animó a bajar del barco y a caminar. Convengamos eso. Pero también es cierto que Pedro, si hubiera mirado fijamente a Jesús y no hubiese sacado la vista del maestro, no se hubiese hundido nunca. Luego después lo vemos a Pedro con Jesús. Jesús le dice a los discípulos: muchachos, ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy? Y los discípulos comenzaron a tirar nombres. Mirá, dice: a mí estuve en el pueblo y dicen que vos sos Elías. Otros: no, a mí me dijeron que vos sos Jeremías. No, a mí me dijo uno que vos sos Juan el Bautista. Y no pegaban una, ¿no? Y le preguntan a Pedro: ¿y vos, Pedro? ¿Qué dice la gente? No, ¿qué dice la gente? Yo te digo una cosa, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús lo mira y le dice: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló nadie sino mi Padre que está en el cielo. Había recibido una revelación poderosa de Dios que hasta ese entonces nadie la había recibido. ¿Ustedes se imaginan a Pedro siendo validado por el mismo Jesús delante de los otros? El pecho de Pedro cómo se hinchó cuando Jesús le dijo: bien, Pedro, recibiste una revelación. Y ahí lo tenemos a Pedro, el revelado.
Yo tengo revelación. Versículos más adelante, Jesús le dice, muchachos, todo esto les quiero decir que va a llegar un momento, falta poco, que yo tengo que ser entregado a las autoridades, me van a lastimar, me van a humillar y voy a ser crucificado. Pedro venía con el embale de la revelación y le dice, no, maestro, que esto no te acontezca. Y Pedro se quedó parado esperando él. Bien, Pedro. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Se imaginan, Pedro, no? ¿Quién no entiende a este hombre, no? Primero me hace... Ese era Pedro, que actuaba por impulsos permanentemente. A veces buenos y otros malos. Horas después, Jesús era apresado. Y la reacción de Pedro fue, arrebatado, salta en defensa de Jesús y le corta la oreja a uno de los guardias. Inmediatamente algo comenzó a ocurrir en la vida de Pedro, porque cuando se va Jesús apresado, entró un temor tan profundo en la vida de Pedro. Y dice la Biblia que él seguía a Jesús de lejos. Y en un instante, mientras Jesús era castigado, lastimado, alguien lo identifica y le dice, hey, vos sos de los de Jesús, ¿verdad? No, yo no lo conozco, dice Pedro. Sí, vos hablás como él. No tengo nada que ver con ese tipo. Y dice la Biblia que blasfemó. Y lo negó 3 veces. Y blasfemó contra Jesús. Ese era Pedro. Jesús muere, resucita. Y tiempo después, Jesús se le aparece a los discípulos. Acuérdense que Jesús llama a Pedro cuando estaba lavando redes a la orilla, porque él era pescador. Jesús lo convierte en pescador de hombres. Pero luego que Jesús resucita, va al punto cero donde había empezado Pedro. ¿Dónde estaba Pedro? Lavando redes, tratando de pescar. Volvió a donde nunca tendría que haberse ido. Pedro volvió al mismo lugar de la decepción, al mismo lugar del fracaso y de la frustración. Y ahí fue Jesús a buscarlo a Pedro. Imagínense el peso que tenía Pedro luego de haberse dado cuenta que había negado al maestro. Luego que Jesús lo había llamado, Pedro le había negado. Era una mezcla de dolor, frustración, decepción por sí mismo. Entonces dijo, no hago más nada lo que tenía que hacer y vuelvo. Porque mi tarea es pescar. Yo soy pescador y no voy a cambiar de esta forma. Nada me va a cambiar. Y volvió a pescar porque él pensó, no tengo cura. No tengo forma de arreglar mi vida. Siempre trato de salir y vuelvo a cero. Y volvió a cero, y le voy a tirar algo más de mi época. Volvió a cero como el juego de la oca. No saben de qué se trata. El juego de la oca era un juego que yo solamente jugaba cuando era chico. Y llegaba un casillero que decía, vuelve a cero, vuelve a empezar. Y así le cayó la ficha a Pedro, volvió a cero. Y ahí Jesús se encuentra con Pedro. Pedro no sabía qué hacer. De hecho, se tiró al agua de la vergüenza. Cuando Pedro llega a la orilla, Jesús le tenía preparado un desayuno. Y están esas 3 preguntas clave en la vida de Pedro. Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro estaba esperando la recriminación del maestro. Jesús con mucho amor le dice, ¿me amas? Le preguntó 3 veces y la última vez le dice, vos lo sabés todo. En otras palabras, Pedro le estaba diciendo, vos sabés que te amo, pero me cuesta sostener todo. Me cuesta sostener decisiones. Te prometo algo, Señor, y después no lo cumplo. Prometí servirte y lo dejé. Prometí congregarme y lo dejé. Prometí trabajar en un ministerio y lo dejé, no lo puedo sostener. Me sacaste de una adicción y volví a caer. Prometí tantas cosas, Señor, y vuelvo a caer al mismo. Vuelvo a caer y vuelvo a caer. Y Jesús le suelta una palabra a Pedro. Jesús asciende al cielo. Y vamos a Hechos capítulo 2, verso 1.
Y dice así la palabra de Dios: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. ¿Se imaginan esta situación? Jesús le dice: cuando yo no esté, no se muevan de Jerusalén, quédense aquí y busquen al Consolador, aquel que me va a reemplazar, aquel a cual el Padre va a enviar. Los discípulos no sabían bien de qué se trataba esto, pero obedeciendo a la palabra, se juntaron en una casa, en un aposento alto, y ahí comenzaron a orar sin saber lo que iba a pasar. Y dice la palabra de Dios que estaban orando y de repente pasó algo. De repente vino algo como de un viento recio que se asentó sobre ese lugar y sobre cada uno de los que estaban ahí. La gente no sabía qué iba a pasar en definitiva. Sabían que algo iba a pasar, pero dice la Biblia, de repente vino un viento recio que llenó toda la casa. Querido hermano, esta es la primera palabra que quiero soltarte sobre tu vida. Si estás buscando soluciones de parte de Dios y estás caminando en la perfecta voluntad de Dios, viene el de repente, el cielo se abre sobre tu vida y de repente comenzás a ver los cambios que no habías visto hasta entonces. El de repente, ¿cuándo será? No sé, será de repente, en el momento que Dios te diga, prepárate a recibirlo, porque el de repente se desata sobre tu vida en el nombre de Jesús. Es así. Verso 12 del capítulo 2. Y estaban todos, y claro, atónitos y perplejos, diciéndose uno a otro: ¿qué quiere decir esto? Mas otros que estaban afuera, burlándose, decían: están llenos de mosto. Verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese Pedro que se sentía frustrado, fracasado, temeroso? ¿Qué pasó con ese Pedro que ante la intimidación de una señorita fue capaz de negar a su maestro y mentor? ¿Qué pasó en esa persona? ¿Quién la cambió? Había algo que había sucedido en la vida de Pedro. En el de repente el Espíritu Santo cayó sobre la vida de Pedro y transformó una persona ordinaria en una persona extraordinaria. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando entra en la vida de una persona. Te transforma de una persona común y corriente en una persona extraordinaria y comienza a lograr cosas que antes no podía lograr. Y este Pedro se levanta. Acuérdense que era un pescador, una persona del vulgo, y le dice: escúchenme, escuchen mis palabras, le voy a mandar un discurso. Y hoy Pedro se levanta con autoridad. Pasó poco tiempo y ahí lo tenemos a Pedro. Y en el versículo 15 dice: porque estos, hablando de sus amigos, no están ebrios como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Querido, esto tiene que pasar en nosotros. Esto tiene que pasar en nuestros hijos. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. No quiero, iba a decir justo ahora, pero bueno, que me disculpe. No porque sea anciana. Mi mamá tiene 87 años. Es una joven adulta. Pero mi madre ayer me llamó y me dice: Dios me está mostrando, querido, que tenés que hablar del Espíritu Santo. Vieja, ya tengo preparado el mensaje sobre el Espíritu Santo. Es lo que profetizó el profeta Joel. Dios ya le estaba mostrando a ella. Y cuando viene hoy ahora cuando nos encontramos, me dice: hijo, me dijeron que esta mañana predicaste el Espíritu Santo. Sí, vieja, sí habíamos dicho así. Bueno, es pastora, cariñosamente.
Y ese Pedro, corto de palabra, impulsivo, y algunos lo catalogan medio bruto. Y sí, era un pescador, ¿qué piensan? No se hacía las uñas, tenía unas manos callosas, no tenía demasiado estudio. Lo tenemos predicando ante una turba de gente que se burlaba. ¿Qué pasó con ese Pedro? ¿Qué pasó por su cabeza? ¿Qué pasó por su ánimo? Estaba lleno del Espíritu Santo. Es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en cada uno de nosotros en esta noche. Empoderarnos y hacer lo que no pudimos hacer hasta hoy. Y fíjense cómo el discurso de Pedro, verso 36 del capítulo 2, y dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Yo me lo imagino a Pedro, un tipo muy grandote, con unos músculos tremendos, y encima que le dice: sepan ustedes que ustedes lo crucificaron. Eso es autoridad del cielo. Eso es autoridad. Y declara públicamente, y él declara públicamente: Dios le hizo Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón la gente que se estaba burlando, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Vos te imaginás que te vayas de este lugar lleno del Espíritu Santo y mañana en tu trabajo comiences a hablar de Cristo y tus amigos digan: ¿qué tengo que hacer para conocer a Cristo? ¿Qué tengo que hacer para que mi vida cambie? ¿Qué haremos? Pedro le dijo: bueno, trata de hacer las cosas bien, si ayuda a la gente. No. Verso 38 dice: pero Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué pasó con Pedro? Porque el Espíritu Santo transforma vidas. El Espíritu Santo transforma mentes, transforma corazones. Si estás luchando por transformar cosas en tu vida y aún no lo has logrado, es porque el Espíritu Santo no te ha visitado y no ha buscado la llenura y la manifestación del Espíritu Santo. Somos una iglesia pentecostal y alabo a Cristo por pertenecer a una iglesia pentecostal donde creemos en el poder del Espíritu Santo, creemos en su obra sanadora, creemos en su poder, creemos en su fuego. Gloria sea al Espíritu Santo. Pedro fue lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te empodera. El Espíritu Santo te capacita. Te da herramientas para que puedas vivir el día a día. El Espíritu Santo cambia tus reacciones violentas. Eso lo hace el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Quiero hacer un paréntesis muy grande, y es: ¿qué cosa no es el Espíritu Santo? Porque a veces pedimos y pedimos mal. El Espíritu Santo no es una influencia. El Espíritu Santo no es un desborde de emoción. Ay, yo me caí. No, tranquilo, lo importante no es caerte. No, yo temblé y di vueltas. No te preocupes por eso. Deja que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer. Pero no es eso. No, yo hablo en lenguas todo el día y la gente no me entiende porque hablo en lenguas todo el día. Tranquilo, eso tampoco es la finalidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es poder y te va a dar herramientas para que otros conozcan a Cristo, para que tu vida sea cambiada, para que tu entorno sea transformado. No, yo recibí la promesa del Espíritu Santo y ahora tengo profecías y tengo... Está bien, es parte de los dones que Dios tiene que desatar, pero tampoco es todo eso. Si no, fíjate lo que dice 1 Corintios capítulo 13. Si yo tuviera profecías, si tuviera fe para correr una montaña, si tuviera todos los dones y no tengo amor, no existo, no sirve de nada. El Espíritu Santo te llena de compasión, te llena de amor. El Espíritu Santo hace que vos veas a una persona necesitada y te quiebres ante él. El Espíritu Santo hace que vos veas a un delincuente y tengas compasión por esa persona. El Espíritu Santo te hace ver que hay gente que está mucho peor que vos y te vas a doler y vas a orar por esas personas. El Espíritu Santo hace que tengas la mirada de Jesús, los ojos de Jesús, las manos de Jesús. Vas a mirar y pensar como Él piensa. No solamente un desborde de emoción.
Dice Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Él te va a enseñar todas las cosas. Él te va a enseñar a vivir, te va a enseñar a decidir. Ayer una hermana se me acercó en un anexo que fuimos y me dice: estoy viviendo hace 4 años un calvario. Bueno, vamos a orar. No, ya sé de qué se trata. Yo tomé malas decisiones. Vivo tomando malas decisiones para quedar bien con todo el mundo. Pero ahora el Espíritu Santo, esta noche el Espíritu Santo me mostró que tengo que dejar de tomar malas decisiones. Y el Espíritu Santo ya me dijo qué decisiones tengo que tomar. Él os enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo va a hacer que no repitas historias. El Espíritu Santo va a hacer que se cumpla la promesa en tu vida, que vos y toda tu casa van a conocer a Cristo. A Dios no le interesa qué clase de familia trajiste, qué clase de familia te formó. A Dios le interesa qué decisiones tomarás de aquí en adelante. Y si el Espíritu Santo gobierna tu mente, gobierna tu ser, oro para que el Espíritu Santo nos llene. Querido, nosotros somos el producto de decisiones. Y todas las decisiones que tomemos ahora van a afectar nuestra vida. El Espíritu Santo. Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. No, lo que pasa es que fui débil y caí. El Espíritu Santo te ayuda en tu debilidad. Voy a contar una intimidad que nos pasa por lo general los días lunes. Los días lunes siempre arranco con una dieta. ¿Se acuerdan que les conté? Hace 10 años. Y la suspendo ese mismo día. Hace un par de semanas estaba sosteniendo una dieta casi de 4 días. 4 días no comí harina. Impecable, no comí harina. ¿Se acuerdan que vino mi cumpleaños y me regalaron como 6 tortas? ¿Se acuerdan? Y mi esposa Gaby, como me ama, fue regalando tortas a todo el mundo. Pero yo escondí una en el freezer. Entonces, estaba solo en casa, estaba almorzando solo. Y yo miraba la heladera y tenía la calabaza con queso. Y miraba la heladera, como la calabaza con queso. Me fui y volví. Y abrí la heladera y me comí una porción. Fue tanto la culpa que tuve que le mando un mensaje a Gaby que estaba en la escuela y digo: Gaby, ¿qué? Caí. Y me pone: ¿qué? Caí. ¿Cómo? Te fallé. ¿Qué pasó? Con mi torta. Ahora, ahí me di cuenta que no estaba muy lleno del Espíritu Santo en ese momento, porque dice que me ayuda en mis debilidades. Ahí yo tendría que haber buscado la guía del Espíritu Santo que me diga: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, una cosa tan simple como una torta, ¿se imaginan aquellas personas que están sosteniendo, que están saliendo de una adicción, de una vida de hábitos terribles? Qué difícil que es para ellos. Es por eso que necesitan la llenura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te ayuda en tus debilidades. No, pero ¿qué pasa? Que no puedo orar porque me duermo, no sé qué decirle. Deja que el Espíritu Santo llene tu ser. Él va a interceder por vos con gemidos indecibles. El Espíritu Santo es el que te llena de paz en medio de la tormenta más aguda. El Espíritu Santo es el que te trae luz en medio de la oscuridad más profunda. El Espíritu Santo. Jesús, en un momento de una gran fiesta, se levanta y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua de vida. Y aclara el pasaje, esto lo decía respecto del Espíritu Santo que había de venir sobre la iglesia. Si alguien necesita el Espíritu Santo, venga a mí y beba, porque de tu interior van a correr ríos de agua de vida. Y esta promesa es para toda la iglesia. Esta promesa es para toda la iglesia.
El Espíritu Santo es agua que riega cualquier tierra seca. El Espíritu Santo es viento que te impulsa. Pero el Espíritu Santo quiere usarte para poder transformar sociedades, para poder transformar familias. Quiero ir cerrando. Hechos capítulo 5, verso 12. Me impacta cuántos testimonios hay del Espíritu Santo en la palabra de Dios. Hechos 5:12 dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas venían a Jerusalén, trayendo enfermos atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Ustedes se imaginan que salgamos por las calles a orar por la gente y que sea sanada? Dice la palabra de Dios que calculaban dónde pegaba el sol para que los enfermos que estaban en la calle, la sombra de Pedro los tocase y eran sanos. Por eso el Señor me mantiene con este peso, porque mi sombra podría abarcar a 4 o 5 personas tranquilamente. Y yo voy así, voy orando por la gente y se va sanando. ¿Ustedes se imaginan una iglesia que estamos haciendo el mejor es dar, y no solamente cortamos el pasto, cortamos el pelo, atendemos a los nenes, los pediatras, sino que cuando tocamos a un nene, el nene se sana en el nombre de Jesús? Estamos cortando el pasto a una familia y la gente que está adentro se convierte a Cristo. Ahora tengo que ir a un congreso, pero estuve hace 20 días en un congreso en Mar del Plata. Y un pastor contó un testimonio que ya lo había contado hace un tiempo atrás, pero es fascinante. Es un pastor de Mar del Plata y uno de sus miembros tiene un lavadero de ropa, un lavarrap. Y él le creyó a Dios que la gente que entraba ahí iba a ser sana. Así que ellos, cuando sacan la ropa del lavarropa, mientras la doblan, le oran a la ropa. Y dice que todos los días alguien viene y dice: me puse tal prenda y me sané. Entonces ya se corrió la bolilla. Claro, imagínense cómo factura este hombre. Todo el mundo va a lavar la ropa. Pero es tremendo, hermanos. ¿Ustedes se imaginan a un muchacho trabajando en la compañía y que un compañero diga: maestro, ¿me presta los guantes? ¿Para qué? Un rato me los llevo a casa. Y él se lo pone sobre el corazón, sobre la cabeza, y es sanado. Eso pasaba. Dice la palabra de Dios que cosas mayores vamos a hacer nosotros. ¿Ustedes se animan a creerle a Dios en esto? ¿Se animan a que el próximo mejor es dar? Salgamos a la calle a orar por las personas y sean sanadas, sean libres en el nombre de Jesús. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo nos bautice con fuego. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en una vida. Hechos 19:11 y termino. Y hacían Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades iban de ellos. Le pedían el delantal, la túnica, algo le pedían a Pablo para apoyar sobre los enfermos y que sean sanados. Y cosas mayores que esta nosotros vamos a hacer. Hay mucha gente que quizás dice: yo recibí la promesa del Espíritu Santo, pero ahora no siento nada. Pablo le decía a Timoteo: yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Avivarlo, buscar de su presencia. El Espíritu Santo te da autoridad. El Espíritu Santo te libra de temores. Hoy contaba, y cierro, hace 35 años atrás aproximadamente, la iglesia participó de una campaña evangelística que marcó la historia en la iglesia, que fue la campaña en el círculo italiano. ¿Algunos se acuerdan de esa campaña? ¿Se murieron todos ya los otros? Éramos muchos en esa época, me acuerdo. ¿Vos te acordás, Rosita? Una campaña que hicimos por un fin de semana y duró más de 3 meses. Íbamos a hacerlo viernes, sábado y domingo, y terminamos haciéndola de lunes a lunes, todos los días. Comenzamos a las 19 y cerramos 2 de la mañana, 3 de la mañana. Pegado a ese salón había un boliche bailable que se llamaba Tikal. Nadie se acuerda, ¿no? Si habrán bailado las olas y el viento ahí.
Pero ¿qué pasaba? El horario de cierre en esa época era a las 3 de la mañana. Ahora recién entran a esa hora. Antes se cerraba. Pasaba algo extraordinario. Era tanto el fuego del Espíritu Santo que había en ese salón donde hacíamos la campaña, que los muchachos, algunos bajaban de Tikal, porque era arriba, bajaban de Tikal y se ponían a la puerta para burlarse, cómo oramos por los enfermos, cómo habían demoniados. Y cuando pisaban el umbral de la puerta, se manifestaban los demonios en esos muchachos. Así que así como pisaban la puerta, los agarramos de los pelos y a orarle. No estábamos muy acostumbrados, no sabíamos mucho de lo que había, lo de las manifestaciones demoníacas. No teníamos mucha experiencia, particularmente yo no tenía ninguna experiencia. Hicimos algunos líos también porque alguien tuvo una revelación y dijo, no, lo que pasa es que la gente que viene con pulsera tiene ataduras y se manifiestan. Así que cualquiera que entraba con pulsera lo agarraban, le cortaban la pulsera y la persona decía, pero pará, que esto me lo regaló mi mamá. No, te ato en el nombre de Jesús, y le sacaban. Y me acuerdo que había una cajita llena de pulsera. Hoy no va a hacer una denuncia, vamos todos presos. Y después nos dijeron también que las manifestaciones demoníacas se hacían a través del bostezo. Que si bostezaba, eso está todavía acá. Ya marqué 2 o 3. Los de liberación están ahí esperando que les avise. ¿Dónde están? Tercera fila. No. Así que si bostezaba en pleno culto, te agarraban, pero no importa que estén predicando, te agarraban, te doblaban los brazos. Y el tipo, pará, que tengo sueño. No, era una cosa. Ahora, nosotros en esa época, yo tocaba la batería en el culto. Ulises tocaba la guitarra. Y a mí particularmente me daba mucho miedo ver a los endemoniados. Me daba miedo. Encima me habían dicho que los demonios se pasaban por los ojos. Así que si te miraba fijo, entonces ¿qué te decían? No le miré los ojos, no miré los ojos. Entonces pasaban los endemoniados y uno lo hacía. Y el endemoniado revolvía la cabeza buscando un ojo para quien devorar. Era todo raro lo que pasaba, hermano. Así quedamos también. Pero ustedes no se dan cuenta, no se dan una idea de la cantidad de gente que se convirtió al Señor. Tanta gente se convirtió al Señor. Hay mucha gente que ya es pastores, ya hicieron familias. Tremendo lo que pasó. Me acuerdo que los días viernes venía un médico con un par de enfermeros a ver los endemoniados. Quería ver qué pasaba con los endemoniados. Había tantas manifestaciones demoníacas. Y un día, bueno, a mí me llamaba mucho la atención entrar a la sala de terapia, le decían, que era un saloncito que era el reservado del boliche, porque ahí estaban los endemoniados. Así que imagínense, vos de afuera escuchabas ¡pum! ¡Pa! ¡Ah! ¿Viste? Y yo decía, ¿qué pasa adentro? No puede pasar. ¿Por qué? No tenés la llenura del Espíritu Santo. Entonces no podías pasar. Entonces uno se imaginaba y se hacía muchas cosas, ¿no? Y yo quería entrar, pero me daba mucho miedo, porque me habían dicho que si no tenía llenura del Espíritu Santo, el demonio me miraba, se me llenaba y me endemoniaba en pleno culto. Así que estaba medio frustrado por eso. Y un día me ponen a cuidar la puerta para que nadie, así como están los muchachos ahí siempre firmes, me ponen a cuidar la puerta de la sala de terapia. Y había pasado una nena muy chica que había estado con manifestaciones demoníacas muy fuertes. Fue tremenda la manifestación de esa chica. Y yo estaba cuidando la puerta y de repente entre la gente que eran los familiares que estaban esperando que salgan, ya había terminado el culto. Entre la multitud se abre paso una mujer que había sido la madre de esa nena y me agarra del cuello y me dice, te voy a matar, pero con una voz de hombre. ¡Ah! No, se imagina. Yo dije, y encima me miraba a los ojos. Te voy a matar, me decía. Entonces me agarró tanto miedo, fue tanto el miedo que fui a casa a orar, lloré. Yo dije, Señor, que no me endemonie más con esto. Bueno, eso fue un día viernes y el día domingo era el Día del Padre. La reunión la hacíamos a la mañana, mientras desarrollaba la campaña, la reunión la hicimos en calle Las Heras, y esa mañana predicaba Osvaldo Carníbal, y porque él tenía cargo de la campaña. Y estábamos en pleno culto, en plena prédica, y dice, porque necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y dice, ¿cuántos recibieron? ¿Cuántos no tienen la llenura del Espíritu Santo? Yo esperando que todos levanten la mano, yo levanté la mano con Ulises, los dos levantamos la mano. Y éramos los dos únicos. Entonces la bajé enseguida. Entonces la gente estaba en plena prédica. Dice, a ver, vengan ustedes dos, acá. Entonces toda la gente empezó a orar.
Y yo decía, algo tengo que hacer, me tengo que tirar, porque la gente esperando que me pase algo y a mí no me pasaba nada. Así que yo me movía como para que me tambalee a ver si me tiraban algo, y nada, y no lloraba, y no nada. Y yo lo miraba al flaco y el flaco mucho no nos pasaba. El flaco estaba más duro que yo, me parece. No pasaba nada. Yo decía, esta gente me está mirando, está esperando que hable en lengua y a mí no me sale nada. Yo tenía un compromiso con esa gente pobre y me daba pena, pobre Osvaldo Carníbal, porque este hombre se está matando orando por mí, yo no estoy recibiendo nada. Y bueno, la historia fue que me despierto en el altar y ya se habían ido todos hace 1 hora y media y estábamos llorando y reíamos con Ulises, nos miramos, nos reíamos, lloramos. Yo llegué a casa y no había nada nuevo. Al otro día en la escuela me fue mal como siempre. Mis amigos me cargaron como siempre, no sentí nada raro. Pero a la noche fuimos al culto y cuando empezaba a ver a la gente endemoniada empezaba a sentir dolor por ellos, que antes no sentía. Yo antes sentía miedo y empecé a sentir dolor. Entonces le pedí por favor a Omar de Felipe que me deje pasar a orar por la gente. Y me acuerdo que pasamos con Gaby a orar y ver que la gente era libre, para nosotros era un gozo tan profundo, tan grande saber que la gente, y ahí me di cuenta de lo que es el poder del Espíritu Santo. Y ahí de ir a la escuela con tanta timidez, esperando que nadie me cargue, en poder pararles y predicarles de Cristo y hablarles de Jesús y ser un referente en mi salón de que Cristo era poderoso, de que en Cristo había victoria. Eso hizo el Espíritu Santo. Una persona totalmente común y corriente era una persona interesante para Dios. Si estoy acá, querido hermano, es porque el Espíritu Santo lo hizo posible, porque no califico para estar acá de arriba. Dios sabe muy bien que yo no califico para estar acá, pero es el Espíritu Santo que se le ocurre usar herramientas que somos cada uno de nosotros. Y Dios quiere usarte a vos, pero tenés que clamar que el Espíritu Santo descienda sobre tu vida y puedas transformar todo lo que en tu fuerza no pudiste hacer. Si dice su palabra, no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi Santo Espíritu. Y necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Iglesia, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te empodera. El Espíritu Santo te da misericordia, te da amor y te hace lograr todo lo que no pudiste lograr. A través de la llenura del Espíritu Santo vas a orar por la gente y la gente se va a sanar. La gente va a ser feliz cuando le predique de Cristo. Le vas a mostrar, somos una luz y no la podemos esconder. Y si estás temeroso o angustiado, el Espíritu Santo hace lo que no puedes lograr. Y yo anhelo que el Espíritu Santo descienda sobre la iglesia. Oro para que esta iglesia se encienda en fuego. Oro para que en el punto 9:13 los chicos salgan hablando en lengua de este lugar y sean empoderados del poder del Espíritu Santo. El día sábado se juntan un grupo de adolescentes a buscar de la presencia de Dios y yo veo cómo el Espíritu Santo los toca y los envuelve. Esa es la iglesia que estamos esperando, una iglesia llena del Espíritu Santo. Y querido, para recibir la promesa del Espíritu Santo, mira lo único que se necesita. Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es todo lo que se necesita, es anhelar más de Él. ¿Sabe por qué? Es decirle, Señor, quiero más de vos y menos de mí. Más de vos y menos de mí. Cierra tus ojos, por favor.